Hola a todos, hoy hablaremos de las mejores memorias ofensivas en mi opinión a la fecha de hoy 7 de enero de 2020 en el servidor norteamericano o en inglés de Magia Record. Hablaré de 8 memorias sin ningún orden en especial. Con esto quiero decir que la primera no es necesariamente mejor o peor que la última que mencionaré. Aclaro que lo que les diré lo he aprendido luego de investigar en guías y preguntar a diversas personas. Igualmente dejaré un par de páginas web si quieren complementar de información, aunque estará en inglés, y si gustan pueden unirse a mi grupo de Facebook de Magia Record en español, que por ahora tiene poca gente, pero por algo se empieza. Ahí pueden preguntar cosas o simplemente mirar imágenes. Voy a dejar el link en la descripción o en el primer comentario, creo. Antes de iniciar les recomiendo que vean el video que aparecerá en la parte de arriba a la derecha de la pantalla y que también estará en la descripción del video o en el primer comentario. En él hablo de las mejores memorias hasta el momento en el servidor y explico algunos conceptos básicos que repetiré aquí. Aún está vigente a la fecha de subida de este video. Bueno, empezaré por dos memorias que son muy parecidas. Vamos a ir a la lista de memorias. Les voy diciendo el nombre: Surrounded by White Wings y Onward to the Light. La primera es más fácil de conseguir y la segunda un poquito más difícil. Aquí tenemos Surrounded by White Wings. Bueno, primero les voy a decir que ambas memorias, las que he mencionado, son de tipo Ability. O sea que siempre están activas y pueden darse cuenta si es de tipo Ability por el círculo azul que hay en la imagen. Círculo azul o celeste. Básicamente ambas memorias que voy a mencionar hacen lo mismo, pero obviamente por su rareza, la que voy a mostrar después de esta es mejor. Aunque aclaro que no siempre de rareza significa que una es mejor que otra. Ahora profundizaré un poco. Surrounded by White Wings es fácil de conseguir. Sale en el gacha normal, sale de vez en cuando y bueno, es de 3 estrellas, ¿no? Y bueno, dicha facilidad es en parte lo que lo hace bastante buena. En su estado normal, o sea en el que la consigues al rolear, apenas la consigues, aumenta 25% el daño de los discos Blast, y en su estado ascendido o MLB, o sea cuando la mejoras, cuando tienes una copia y otras 4 y utilizas esas 4 para mejorar la primera, aumenta en 30% el daño de los discos Blast, o sea en su estado mejorado aumenta un 5% más. Da estadísticas de HP y ataque, siendo el mínimo que da 600 y el máximo que llega a dar 1500, siendo este fácilmente alcanzable. Bueno, las estadísticas que da no están mal para lo fácil que es de conseguir, además de que su efecto es bastante bueno para empezar en el juego. Fácilmente vas a poder conseguir 5 de estas. Aquí la tenemos. Esta la tengo ya totalmente mejorada y tengo otras copias más por ahí, como pueden ver. Ahora vamos a ver la de Onward to the Light, que es en la que sale Tsuruno. Seguramente ya saben cuál es, o bueno, tal vez no. Aquí tengo 2. Es esta de aquí. Esta memoria es un poco más difícil de conseguir, simplemente por su rareza. También sale del gacha normal. Pero bueno, obviamente depende esto de la suerte. En su estado normal aumenta el daño de los discos Blast en 30% y en su estado ascendido o MLB aumenta 35% el daño de los discos Blast. Como habrán notado, aumenta en su estado normal lo mismo que la anterior en su estado ascendido. Ahí ya es un poco mejor, ¿no? Apenas la consigues. Da estadísticas de HP y ataque. Apenas la consigues da 880 de HP y 720 de ataque. Y puede llegar a un máximo en su estado ascendido de 2200 HP y 1800 de ataque. En las estadísticas es bastante mejor que la anterior que mencionamos.
Como se habrán dado cuenta, pues esta es una versión mejorada. Y como ya dije, no tan fácil de conseguir. Pero bueno, con el tiempo ya se conseguirán varias e irán reemplazando lentamente a la otra. Poco a poco, con el tiempo. Yo solamente he conseguido 2. Y bueno, no olvidemos que lo mejor que podemos hacer con estas 2 memorias es equiparlas en chicas mágicas con 2 o más Discos Blast. Una gran cantidad de chicas tienen al menos 2. Y el mejor ejemplo de una con 3 Discos Blast es Yachiyo, ya que es bastante fácil de conseguir. Bueno, ahora vamos a ir por la siguiente memoria, que es That Which Divides. Esta la tengo hasta el fondo. Aquí tengo 2. Esta de aquí abajo. Esta memoria es de tipo skill, o sea que debemos activarla nosotros durante la pelea. Y durará una cierta cantidad de tiempo su efecto. Podemos identificarla por el círculo rosado que tiene en la imagen. Esta es otra memoria fácil de conseguir como la primera que vimos. En su estado normal mejora el ataque base en 25% durante un turno y con un tiempo de reutilización de 6 turnos. O sea, es la cantidad de turnos que necesitamos para poder volver a activar este efecto. Y en el estado ascendido o MLB mejora 30% durante un turno dicha estadística antes mencionada, el ataque base, con un tiempo de reutilización de 5 turnos. Da estadísticas de HP y defensa, y al conseguirla brinda 440 de HP y 360 de defensa. Puede llegar a en su estado ascendido a 1100 de HP y 900 de defensa, siendo fácilmente conseguible esto. Quiero recordarles que el aumento base en inglés, el aumento de ataque base, que en inglés es la estadística Attack Up, es mejor que el Damage Up y el Damage Inflicted Up, que son muy similares porque provocan que se haga más daño al atacar. El primero de estos es un efecto y el segundo un buff. La superioridad del Attack Up es cuando el porcentaje de las mejoras comparadas son el mismo porcentaje. O sea, si el Attack Up es de 30% y el Damage Up o el Inflicted Up es de 30%, será mejor el primero, o sea, el Attack Up. Sin embargo, si la comparación pasa a ser de 20% contra 25%, serían básicamente equivalentes las estadísticas. En resumen, si ven un Attack Up en una memoria de 20% y un Damage Up en otra, pues mejor va a ser la de Attack Up. Bueno, ahora vamos por la siguiente memoria, que es la de Splash Party. Está por aquí, cerca. Ya se imaginarán cuál es, tal vez. Bueno, tal vez la conozcan, tal vez no. Aquí la tenemos. Esta será la última memoria fácil de conseguir que veremos en este video. Es de tipo skill. En su estado normal aumenta en 35% el daño infligido y además reduce en 30% el daño recibido. Estos efectos duran un turno con un tiempo de reutilización de 7. En su estado ascendido o MLB pasa a aumentar un 40% el daño infligido y reduce el daño recibido en 35%, ambos por un turno, y con una reutilización de 6. Por si se lo preguntan, este es el efecto de Damage Up que mencioné antes. Al obtenerla, nos da 571 de HP y 631 de defensa, pudiendo llegar hasta 1427 y 1500 de HP y 1577 de defensa al ascenderla. Tiene buenas estadísticas y los efectos están bastante bien. Y bueno, esta también es útil, muy útil para quienes están empezando a jugar y no han tenido la suerte de conseguir otras memorias mejores. Ahora empezaremos con las memorias que se consiguen en eventos pasados, o sea que no están disponibles en este momento. No eran difíciles de conseguir, pero al no estar disponibles durante todo el tiempo, durante todo el año por así decirlo, como las anteriores, hay que especificar esto. La primera que voy a mencionar es A Sword Between Light and Dark. Es este de aquí, donde sale Susune.
Esta memoria es del evento de Cross Connection, o el evento de Suzune, si prefieren llamarlo así. Es de habilidad. En su estado normal aumenta el ataque base en 15% y además aumenta 20% más el ataque base cuando la vida de quien la tiene equipada está completa. En su estado ascendido o MLB aumenta 20% el ataque base y además aumenta 25% la misma estadística cuando la vida está completa. Al conseguirla nos da 846 de HP y 766 de ataque, pudiendo llegar hasta 2125 de HP y 1915 de ataque al estar ascendida. Es una excelente memoria para los primeros turnos y aún más en el primero, donde obviamente no nos han hecho daño. Si puedes evitar que dañen de alguna manera a un personaje con esta memoria, puede ir súper genial. Además da bastantes buenas estadísticas. Ahora vamos a ir por la siguiente memoria de evento, que es Reinforcements from Another Time, que la tenemos aquí cerca. Es esta donde sale Tart o Dark, como prefieran llamarla. Es de su evento, que también, bueno, el nombre del evento era The Maiden of Hope. Es una memoria de habilidad. En su estado normal aumenta el ataque base en 45% y además da una probabilidad del 45% de ignorar la defensa al atacar durante un turno con una reutilización de 9 turnos. En su estado ascendido o MLB aumenta 50% el ataque base y aparte da una probabilidad del 50% de ignorar la defensa al atacar durante un turno con una reutilización de 8 turnos. Al conseguirla brinda 803 de HP y defensa, y en su estado ascendido llega a 2007 de HP y defensa. Tiene unos efectos excelentes y da buenas estadísticas. Lo único, digamos, malo es que tiene una reutilización un poco larga. Ahora vamos por la siguiente memoria de evento, que es Saintly Descent. La tenemos por aquí, es una donde sale Holy Mami, aquí está. Esta memoria es del evento de Christmas at Mikazuki Villa, o el de Holy Mami, el de Navidad, el primero de Navidad. Es una memoria de habilidad. En su estado normal aumenta el ataque base en 35% y además aumenta el daño de los discos Accele Oblast si son usados luego de un disco Charge. El aumento es de 17.5% y todo esto es durante un turno. En su estado ascendido o MLB aumenta 40% el ataque base y aumenta el daño de los discos Accele Oblast si son usados luego de un disco Charge en 20% durante un turno. Al conseguirla da 882 de HP y 722 de defensa, y en su estado ascendido llega hasta 2205 de HP y 1805 de defensa. Tiene poco tiempo de reutilización y su efecto es súper bueno. Las estadísticas también están bien. Y bueno, ahora voy a hablarles de la última memoria de este video. Es esta de aquí, es la del evento de Año Nuevo, el primer evento de Año Nuevo. To Shadow Approach Silently. Esta memoria es del evento New Year's at Mizuna Shrine. O bueno, ya he dicho la otra forma de llamarlo. Es una memoria de habilidad. En su estado normal aumenta el daño de los discos Blast en 40% y además da un 100% de probabilidad de ignorar el Evade. O sea, que el enemigo haga una evasión, que esquive tu ataque cuando fallas, por así decirlo. Entonces, cuando el enemigo use el Evade, lo vamos a poder atacar de cualquier forma al activar esta memoria. Tiene una reutilización de 6 turnos. En su estado ascendido o MLB, aumenta el daño de los discos Blast en 45% y da un 100% de probabilidad de ignorar la evasión, con una reutilización de 5 turnos. Al conseguirla, da 662 de HP y 542 de defensa. En su estado ascendido puede llegar hasta 1155 de HP y 1355 de defensa. Tiene un excelente efecto de aumento
y poca reutilización, además del agregado de ignorar la evasión asegurado. Como curiosidad, cuando estoy grabando este video, todavía estamos en el evento que se consigue esta memoria, así que si lo ves y aún está el evento, pues te recomiendo que la compres. Está en la tienda y es súper fácil de conseguir, las 5 copias. Y bueno, por ahora esto es todo y espero les sea de ayuda de alguna forma este video. Si hay alguna duda, pueden usar los comentarios o pasarse por el grupo que mencioné al comienzo, que dejaré el link abajo. Gracias por ver hasta aquí y bueno, un like o un comentario siempre es bienvenido, eso anima un montón. Y sería súper genial si te suscribieras, si gustas, claro, ya que subo seguido contenido de Magia Record y así no te lo pierdes. Y bueno, hasta otro momento en el tiempo.